Vamos a revisar primero lo que es la corteza cerebral, luego vamos a hablar sobre las funciones corticales más importantes, sobre el lóbulo prefrontal, el sistema límbico, el lenguaje, memoria, esquema corporal y agnosias visuales. Iniciaremos con un cuadro, con un dibujo en el que mostramos en la escala evolutiva los cerebros, las imágenes de los cerebros de animales, de mamíferos, de la rata, como ustedes van a ver, para que vean el tamaño, para que puedan evaluar el tamaño, la forma de los hemisferios. Este es el de la rata, que es más pequeño, el del conejo, acá todavía no hay circunvoluciones, el del gato, que ya se observa algunas circunvoluciones, luego la de la oveja, la del delfín, fíjense el tamaño del cerebro del delfín, la cantidad de circunvoluciones que tiene, la del mono, y finalmente la del humano, la del hombre, no la del humano. Como ven, de todos estos, comparativamente el del hombre es el mayor, y lo que ustedes ven es que aquí hay estos pliegues, estos repliegues que son las circunvoluciones, y las circunvoluciones no son más que el plegamiento de la corteza cerebral. ¿Para qué? Para aumentar su superficie. Entonces vemos que hay animales mucho más grandes que el hombre y que tienen un cerebro mucho más grande, pero eso no significa que tengan las mismas funciones que el ser humano, ni que su inteligencia es superior a la del ser humano. Entonces, si es más grande, tiene que tener, si tiene una masa corporal más grande, tiene que tener comparativamente un cerebro más grande. Pero por eso es que se han ideado varios índices, y uno de ellos, el más conocido, es el coeficiente o índice de encefalización, en el cual se compara el tamaño del cerebro en una razón, en comparación, digamos, con el volumen corporal. Entonces vemos que los mamíferos, roedores, insectívoros, el tamaño de este cerebro va a ser la unidad, el de la foca es 15, el del delfín es 20 veces, el delfín es un animal muy inteligente, que tiene un cerebro grande, como hemos visto, y con abundantes circunvoluciones. El chimpancé y luego el hombre, pero de todos el que tiene más índices de encefalización, o sea, de que el cerebro, el encéfalo ha desarrollado más, ha evolucionado más, es el hombre. Y aquí con este índice de encefalización se hace objetivo esa diferencia. Y se ve, pues, se hace objetivo y expresa las funciones cerebrales superiores en el hombre que en los otros animales. Entonces aquí vemos que el cerebro de los mamíferos y del hombre, no todos los mamíferos, porque como hemos visto hay unos que son muy pequeños, pero el del mono, el del chimpancé es muy parecido al del hombre, que hemos visto. Entonces aquí vemos que en el cerebro del hombre tenemos, esta es la cara externa, y vemos que tenemos acá la cisura de Silver, la cisura de Rolando, y vemos que delante de la cisura de Rolando está el área motora, detrás el área sensitiva, acá en el lóbulo occipital la zona de la visión, en el lóbulo temporal, que es esta parte de acá, están muchas funciones, dentro de ellas el área auditiva, pero también vemos que digamos, si comparamos el cerebro del hombre con el de la rata y con el del gato, vemos que hay zonas de la corteza que son proporcionalmente más grandes en los animales inferiores que en el hombre, y también el hombre tiene nuevas zonas y le da otra conformación al cerebro. ¿Cuáles son las zonas que se han sacrificado en el hombre, o sea, han disminuido? ¿Y para qué? Para dar espacio a estas zonas de acá. Por ejemplo, este es el lóbulo prefrontal. Por ejemplo, la corteza, el área auditiva en el hombre, fíjense el tamaño que tiene, y en cambio en el gato, miren qué grandazo. El área motora en el hombre es grande, y aquí nomás es esto, este de acá. Entonces, pero
el gato tiene esta área pequeña que es el neocórtex, que es pequeñísimo en comparación a la proporción que tiene el hombre. Acá bien grande, acá atrás no tiene casi nada, tiene un pedacito nomás. Y fíjense ustedes, acá el hombre, todo esto es el neocórtex posterior, es el neocórtex anterior, y el inferior, que comienza de por aquí, en el hombre, es mucho mayor pues que en los animales. O sea, hay áreas que sobre todo se han serificado y que corresponden al paleocórtex, o sea, la corteza sensitiva, a la corteza primaria, o sea, donde llegan los impulsos o donde llega la información de los sentidos, ya sea de la visión, del tacto, de la audición, del gusto y del sabor. Eso en los animales está más desarrollado, en el hombre no. ¿Para qué? Para dar espacio al neocórtex, donde está la información de todo lo que vamos a ver más adelante, o sea, de funciones que propiamente son del hombre, como el lenguaje, la imaginación, etc. Aquí tenemos el cerebro en su cara externa, podemos ver el cerebro en cara externa. Esta es la cara inferior del encéfalo. En la cara externa vemos todo esto delante de la cisura del cilvio, es la corteza, el lóbulo frontal, desde acá, digamos, más o menos, donde está la cisura del cilvio, de Rolando, perdón, y aquí está la de Silvio, ¿no? Debajo, delante de la cisura del cilvio está todo lo que es motor, el lóbulo frontal, y detrás está el lóbulo parietal, que es todo esto. Atrás, el lóbulo occipital, que es este. Y debajo de la cisura de cilvio está el lóbulo temporal. Este es el cerebro. Aquí vemos la cara inferior del lóbulo frontal, la parte orbitaria, porque está sobre, esta es la parte de acá, sobre las órbitas. Acá está el quiasma, están los filetes olfatorios que van por el piso anterior. Esto descansa sobre el piso medio, son los lóbulos temporales, y aquí está el cerebro que está en fosa posterior, este es el tronco. Esta es la cara interna, que vemos también el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, que llega hasta acá, y todo esto es el occipital, esto más que todo, este pedacito, parietal es hasta acá. Y aquí se ve lo mismo, y este es el lóbulo temporal, se deja ver también la cara interna, pero acá vemos la parte inferior del lóbulo temporal y la parte basal o mesial, y este es el tronco, esto, por acá viene el tronco, que es esto, que acá está el tronco y acá está sin el tronco, ¿no? Pero este es el espacio entre el tronco, este es el cuerpo calloso, que son las fibras, que son puros axones, son fibras que se entrecruzan, que vienen de un hemisferio al otro hemisferio, y es así como se integra la información que captan el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo lo complementa con la información que recibe sobre la misma percepción, por ejemplo, de los campos visuales del otro hemisferio. Aquí también otro dibujo del cerebro en el cual vemos lo mismo. Aquí está la cisura de Rolando, la de Silvio, lóbulo frontal para adelante, lóbulo parietal para atrás, acá visual, acá occipital y aquí temporal. Y estas son las áreas de Broca, porque cada parte de esta circunvolución que viene por acá, que es la frontal descendente, es la corteza motora primaria. Todo lo que es primaria, corteza motora primaria, corteza visual primaria, corteza auditiva primaria, es parte del paleocórtex. En cambio, el neocórtex son las áreas de asociación, o sea, todo lo que queda adelante, y tiene otra función, como les digo, evolutivamente más desarrollada. Acá también. Siempre, por lo general, en una persona diestra, el hemisferio dominante es el izquierdo, o sea, por lo tanto, el hemisferio izquierdo procesa información de tipo lógico, el lenguaje. En cambio, el hemisferio derecho más tiene que ver con la información de tipo de percepción espacial, o sea, espacio, y también de la música,
se procesa en el lado derecho. Y todas las partes, algunas praxis también son del lado derecho. Pero acuérdense que el izquierdo es el hemisferio lógico, el racional, que decimos el matemático, en cambio que procesa el tiempo, la velocidad. En cambio el lado derecho es el espacio, arte, sentimientos, la parte afectiva más está hacia el lado derecho. Entonces la corteza cerebral, que es una fina capa de neuronas que mide aproximadamente de 2 a 5 milímetros de espesor. Va a cubrir todas las circunvoluciones, o sea, la primera capa, es la más externa de las circunvoluciones, es la corteza, y se ha plegado para aumentar el área de superficie. Así plegada, siendo el cerebro pesa entre 1200 y 1500 gramos, entonces en esta pequeña masa, digamos, relativamente pequeña, hay un área de 1/4 de metro cuadrado, una superficie de 1/4 de metro cuadrado de corteza. Y ahí en esa área están las 100.000 millones de neuronas. La corteza cerebral tiene 6 capas, un promedio de 6 capas. Y tiene diferentes tipos de células. Tiene células de tipo granular, que son más pequeñas, fusiformes y piramidales. Aquí en ese dibujo podemos ver las 6 capas de células, la capa de células moleculares, la célula externa granular, la tercera es la capa piramidal externa, la cuarta es la granular interna, la quinta es la piramidal interna, y la sexta es la capa multiforme. Aquí la vemos así explicadita y aquí vemos a continuación cada capa en blanco y negro. Y acá la vemos a colores y aquí es la capa 1, que es la capa molecular, la segunda capa que es la granular externa, la tercera capa que es la piramidal externa, la cuarta que es la granular interna, la quinta que es la piramidal interna y la sexta que es la capa multiforme. También ustedes ven acá unos axones o unas vías, unas rayas, unas líneas que van de entrada y otras que van de salida. Todo lo que llega se llama aferencia, son las entradas. Y aquí estamos viendo que esta capa de aferencia llega hasta la segunda capa. ¿Ven? O sea, es información que está llegando de otro lado para acá, para la segunda capa. En cambio, y aquí tenemos en azulito estas otras que llegan, que son aferencias específicas. O sea, estas son de las cortezas, de los sentidos, de las cortezas primarias, de la visión, de la audición, que llegan así a la corteza, ¿no? Esta es una corteza sensitiva, esta es una corteza y esta es una corteza motora, esta es una corteza de asociación y esta es una corteza motora. Las 3 cortezas no son iguales. Ustedes ven que en la corteza motora la quinta capa está bien desarrollada, la cuarta, que es la sensitiva, está poquito. En la de asociación están las 2 iguales, que están casi repartidas, y acá en la sensorial, la capa cuarta, la sensitiva, está, que es el paleocórtex sensitivo, las áreas primarias están, en el neocórtex están acá más desarrolladas. Entonces, esto es el sentido de cómo va la información que sale o que llega. De tal forma que ustedes pueden ver que hay mucha información que entra y sale. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro está conectado, no es nada más que ya llegó la información motora a la corteza y ahí quedó motora y de ahí manda a la corteza visual y de ahí ya manda una respuesta. No, está todo conectado. Por ejemplo, si llega la información de un objeto visual, estamos percibiendo no solamente la forma, lo que es el objeto, sino que lo reconocemos, sabemos su nombre, o sea, ya lo estamos dominando, sabemos en qué parte del espacio está, si está arriba, a la derecha, a la izquierda, si es grande o pequeño, qué color tiene, o sea, miren todas las características, la forma geométrica que tiene, si está estático, si se está moviendo, o sea, toda esa información, el nombre que tiene, todo, y sabemos para qué sirve. O sea,
tenemos el concepto del objeto. Entonces toda esa información es porque cada una de ellas está en otra parte del cerebro, como vamos a ver, y todo se conecta. Por eso es que hay tanta conexión, hay conexiones, entonces vemos que hay de una capa, hay conexiones horizontales, de una parte de la corteza a otra corteza en el mismo lado. También tenemos conexiones de las partes más superficiales de la corteza a las partes más profundas, de la parte de la corteza anterior con la corteza posterior, como sucede en el lenguaje, para poder entender. Nosotros en el lenguaje entendemos, escuchamos, entendemos cómo captamos, cómo recibimos la información del lenguaje, ya sea por el canal visual o por el canal auditivo, o sea, leyendo o escuchando. Sin embargo, eso llega a la corteza primaria visual o auditiva, de acuerdo a cómo ha llegado, a cuál ha sido la puerta de entrada, y de ahí esta se conecta al área de la nominación, al área del concepto y al área del procesamiento ya de lo que vamos a responder y vamos a elaborar. Entonces, y sale una respuesta motora del lenguaje. Y para esto hay una conexión entre la parte anterior, el lenguaje verbal está en la parte anterior y la comprensión del lenguaje, la parte sensitiva del lenguaje está en el área posterior, como vamos a ver. Lo que quiero que se acuerden es que el cerebro tiene múltiples conexiones y que funciona prácticamente simultáneamente, y que hay información de las partes más superficiales a las partes más profundas, de las partes más anteriores a las posteriores y del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo. ¿Quién es el que conecta la información o quién envía la información del derecho al izquierdo? El cuerpo calloso, ¿ya? Cuando sucede algo, por ejemplo, un tumor o una isquemia que lesiona parte del cuerpo calloso, entonces se va a interrumpir esa información de derecha a izquierda y van a venir los síndromes de desconexión. Por ejemplo, puede leer pero no puede repetir, no puede decir lo que ha leído, no puede hablar, o porque desconecta partes de información anterior con la posterior, o hay una serie de síndromes de desconexiones que comprometen el lenguaje, la memoria, etcétera, y que es debido a interrupciones de las vías. Las causas más frecuentes son tumores o problemas expansivos, ¿no? O problemas vasculares. Luego vamos a hablar sobre el tipo de células que tiene la corteza. Las células granulares, que se llaman así porque son pequeñas ya que tienen axones cortos y funcionan más como interneuronas, o sea, como las que están haciendo las conexiones, ya sean horizontales o verticales. Algunas son excitadoras y otras son inhibitoras, de acuerdo al tipo de neurotransmisor que tiene. Si es excitatorio tiene glutamato, si es inhibitorio tiene GABA. En algunas zonas hay alta concentración, como por ejemplo en las áreas sensoriales y en la de asociación sensorial motora de estas células. Las células piramidales y fusiformes se originan la mayor parte en las fibras que salen de la corteza, porque son células que tienen axones más largos. Originan los haces subcorticales de asociación, que lo vamos a ver también más adelante, todo lo que les he dicho, y las células piramidales, que son las más grandes, que son las que van a formar las células piramidales o células motoras. Las primeras células motoras son las segundas células motoras. Y las fibras horizontales y fibras verticales también van a ser piramidales y fusiformes, porque hay conexiones que viajan recorridos largos. Acá entonces tenemos cuáles son, ya hemos hablado cuáles son el tipo de células, qué función fundamentalmente tienen, cuántas capas hay, cómo se llaman estas capas. Ahora vamos a ver las funciones de las capas específicas de la corteza. El mismo dibujo de antes, que vimos la corteza sensorial, la corteza asociativa, y la tercera es la corteza motora, con la predominancia de cada capa de acuerdo a su función. Entonces vemos que la capa 1, 2 y 3 tienen funciones intracorticales de asociación. La 2 y 3 tienen fibras horizontales, o sea, estas son
estas tres capas tienen asociación, o sea, son de conexión entre la corteza. La fibra 2 y 3, o sea, las capas de la fibra 2 y 3, son fibras horizontales cortas, o sea, comunican áreas contiguas. Las señales sensoriales llegan a la capa 4, como les había dicho acá. En esta corteza sensorial, obviamente, esta capa está más desarrollada que acá y que acá en la motora. Y las eferencias, o sea, los que salen de la capa 5 y 6, que son esta y esta. Como esta es una corteza sensorial, no la vamos a tomar como ejemplo, sino esta. Esta es la 5 y esta es la 6. Estas son las fibras eferentes. Las fibras de la capa 5, son las células que van a hacer referencias hacia el tronco y la médula, o sea, la primera neurona motora. En cambio, la sexta, que es esta, van a ir al tálamo. Vamos a ver más adelante que el tálamo es una estructura muy importante que tiene conexión con la corteza, porque prácticamente el tálamo forma un circuito con la corteza especial y va a estimular continuamente a la corteza. Casi toda la información sensitiva va a pasar por el tálamo, menos la olfatoria. Solamente hay una fracción de la olfatoria que pasa por el tálamo, pero la mayor parte no. En cambio, la visual, la auditiva, la gustativa y la somatosensorial, o sea, los receptores de piel, pasan todos por el tálamo. Y asimismo, para que se ejecute un sistema, una acción motora, ya hemos visto en la clase de médula y el tronco, que había un circuito que pasaba, llegaba a la corteza le mandaba al tálamo y el tálamo a su vez estimulaba la corteza, si no, uno no se mueve, o se mueve mal. Entonces aquí nuevamente las capas corticales, las 6 capas con todos sus nombres, en más ampliación y con el tipo de células que tiene. Y vamos a hablar, como les digo, de esta estructura de que es el tálamo. Todas las áreas corticales tienen conexiones tanto de ida como de venida, aferentes y eferentes, con estructuras más profundas. El tálamo es una estructura, un grupo de núcleos profundos que pertenecen al diencéfalo. Tiene una conexión muy importante con el tálamo. Una lesión, cuando ocurre una lesión que afecta el tálamo en la corteza, se produce más daño funcional. O sea, de acuerdo al área que se haya comprometido, o se haya dañado, se haya lesionado, va a haber mayor función comprometida. Porque la excitación talámica de la corteza es necesaria, como se había dicho. El sistema tálamo cortical es indispensable. Al cortar la conexión, la función cortical queda abolida, porque no hay quien lo esté empujando, quien lo esté estimulando. Las vías sensoriales pasan por el tálamo antes de llegar a la corteza. O sea, el tálamo ya recibió la información sensorial antes que la corteza la ve, a excepción de las vías olfatorias, como les dije. Entonces aquí tenemos, miren ustedes, la cara externa del cerebro, la cara interna con colores diferentes. Y aquí tenemos esta estructura formada por un grupo numeroso de núcleos que es el tálamo. El tálamo, de acuerdo al color que ustedes van a ver, van a ver con qué núcleo es que se conecta, con qué área. O sea, el tálamo tiene una zona específica para cada lugar de la corteza. Está perfectamente ordenado, meticulosamente ordenado. Así son las conexiones en el sistema nervioso. Y así es como puede lograrse una función óptima. Cuando se interrumpen estas conexiones es cuando vienen ya las alteraciones. Entonces, como les dije, las áreas funcionales de la corteza son 2: el paleocórtex o corteza primaria y el neocórtex o corteza secundaria o de asociación también se llama. El neocórtex, que es la neocorteza, se diferencia tanto funcional, genética, metabólica y psíquicamente del paleocórtex cerebral. Fíjense ustedes, esta es la cara externa, estas dos del encéfalo y del tronco, y acá vemos las áreas neocorticales y las paleo.
Y aquí se ve objetivamente en negro, miren las neocorticales, qué extensas son. Este es el neocórtex anterior, este es el neocórtex posterior. Y eso que no se ve en el inferior, ¿no? Y aquí vemos el palio, que son el palio que es la corteza motora primaria, corteza sensitiva primaria, la corteza visual primaria. La gustativa se encuentra acá abajo, en la cara inferior del lóbulo temporal. Entonces, estas áreas paleocorticales que están más desarrolladas en los animales, están menos desarrolladas y tienen el hombre cómo ha evolucionado y tiene inmensamente más grandes las áreas neocorticales, y es por eso que tiene otro tipo de funciones evolutivamente mayores. Aquí en la cara interna vemos las áreas paleocorticales también bien pequeñas, ¿no? Luria fue un neuropsicólogo ruso que hizo muchos estudios sobre neuropsicología, y él, para tratar así, varios neurocientíficos tratan de explicar, de entender cómo funciona el cerebro, y con el tiempo han desarrollado teorías unas, después ha venido otro y las ha perfeccionado, otro las ha cambiado los conceptos. Entonces, en la época de Luria, por el año 72, él diferenció ya la corteza primaria somática de la sensitiva, sensoro-perceptiva. Esta es la corteza motora primaria. Acá está el área suplementaria y premotora, que en esta área suplementaria es donde se planifica ciertos movimientos. ¿Se acuerdan del monito que estaba para apretar el botón cuando se le entrega y se le enseña una tarea? Cuando se prende una luz tenía que apretar el botón. Esta área es la que funciona, y cuando uno quiere mover, hacer un movimiento de dedos, por ejemplo, así, hacer un movimiento especial de dedos consecutivos, también el área suplementaria es el que piensa qué movimiento lo va a hacer. Cuando uno lo va a hacer, se enciende con los exámenes que se hacen, que captan las zonas del cerebro que más están funcionando. Se enciende el área motora primaria y la suplementaria. Pero si uno solamente está pensando cómo va a hacer para mover los dedos, solamente el área suplementaria. También los movimientos oculares, acá son donde nace el comando principal de los movimientos oculares, para moverlos a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo. Y este es el área de asociación prefrontal, que la diferenció así. Acá es un área secundaria de asociación posterior, y el área secundaria de asociación visual. Este es el área primaria, y este es el área de asociación neocortical posterior, que tiene que ver con todas las funciones cognitivas atrás. Y este es el área de asociación límbica, que es la parte inferior de la cara inferior. Este es el esquema de las unidades funcionales del Luria. O sea, dividió en áreas primarias, secundarias y terciarias o de asociación. Guyton, en el 97, lo dividió más desde el punto de vista también primario, motora, somática, planificación. Acá está el neocórtex, ya mezcló una con otra. Acá visión, y más que todo por la función que hacía. Acá el procesamiento visual de las palabras a la lectura, que es en el área posterior parietal. O sea, no es en el área visual, sino es en el área posterior. O sea, la información que se recibe de la corteza visual primaria se transmite al área posterior, o sea, en el pliegue curvo, y ahí es donde, del lado izquierdo, ahí es donde se procesa visualmente las palabras, se lee. Y en la corteza parietal está la primaria, que se percibe la información somatosensorial, tacto, dolor, temperatura, etc. Y este es el área que coordina el espacio, coordina la posición del cuerpo en el espacio y sus alrededores, ¿no? Esta es la comprensión del lenguaje, porque acá está el área de Wernicke, acá está la formación de la palabra según Guyton, acá es la audición, etcétera, etcétera.
acá la conducta en la parte inferior y aquí las emociones y la motivación. Este es un esquema que hizo Guyton sobre las zonas, pero pecaba un poco de que era solamente esa zona es el centro motor, el centro sensorial. Eso podemos hablar de las áreas primarias, pero no del neocórtex, porque el neocórtex es un sinfín de conexiones que permite conectar, como les dije, la parte anterior con la posterior, y vamos a ver qué implicancias tienen estas conexiones múltiples en el cerebro. Aquí tenemos la división funcional de la corteza cerebral según Heinz en el 2003, y aquí pone la corteza motora, sensitiva. Lo que menos ha variado son las cortezas primarias, pero los otros sí, en cuanto a función, ¿no? Y aquí hablan asociativa unimodal, multimodal. Multimodal porque son varias modalidades de percepción que van, información, digamos, perceptiva, que es lo que se combina o que se procesa, y unimodal es de la misma zona. Este es el lóbulo límbico, la cara interna, y está alrededor casi del cuerpo calloso y el tronco, y forman un limbo, por eso se llama el lóbulo límbico. Luego, entonces, ¿cuál es el paleocórtex? La corteza primaria. Entonces, el paleocórtex comprende al área motora primaria, que es la que está delante de la circunvolución de Rolando, el área sensitiva primaria, que es a donde llega la información somatosensorial de todo el cuerpo y está detrás de esa circunvolución, el área visual primaria, que está en el polo del lóbulo occipital, donde llega la información visual, pero llega la información visual rudimentaria, o sea, sobre la posición del objeto, sobre la forma que pueda tener, y hasta el tamaño, pero lo demás ya todo eso se procesa en las áreas de asociación. Si se está moviendo, en qué espacio está, todo es en las áreas contiguas, ya sean parietales o temporales posteriores. El área auditiva primaria, que llega la información de los sonidos, de los ruidos, y la corteza límbica, que es donde se procesan más que todas las emociones, el aprendizaje, que es muy importante. El neocórtex ¿cuál sería entonces el neocórtex? Son las áreas de asociación, o sea, son las áreas que conectan varios lóbulos, varias zonas. Por ejemplo, tenemos la zona del neocórtex parieto-occipito-temporal, ese es el que yo les estoy diciendo posterior, es más fácil ubicarlo porque está detrás del parietal y del temporal y delante del occipital. El prefrontal, que está en la parte del polo frontal, y el otro es el área de asociación paralímbica, que está en la cara inferior del lóbulo temporal y del lóbulo frontal. Esta área de asociación paralímbica se encuentra en la circunvolución parahipocámpica, la circunvolución del cíngulo y el lóbulo de la ínsula. Y aquí es donde se procesan las emociones, el premio castigo, la ira, la agresividad, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver. Aquí vemos las áreas de asociación y el fascículo de conexión cortical. Les había dicho que todo se conectaba, acá están, miren los diferentes fascículos. Este fascículo fronto-occipital conecta el lóbulo frontal con el lóbulo occipital y parietal posterior. Este es el fascículo longitudinal superior. Este es el que conecta el área anterior con posterior, sobre todo implicado en el procesamiento del lenguaje. Aquí se escucha, se lee, se escucha, se lee y se procesa y se lleva la información para la respuesta motora correspondiente. Esta es la cara interna, para que vean todo lo que está conectado, y aquí son estos fascículos mismos, que son de colores diferentes, y que acá en este corte coronal o anteroposterior están cortados en forma transversal. Entonces vamos a ver los tres neocórtex que hay y qué funciones tienen. Entonces, las áreas de asociación, vamos a comenzar con el área de asociación parieto-occipito-temporal.
Aquí está pintado en amarillo para que ustedes puedan ver, superpuesto sobre la figura del cerebro. Entonces se le llama también área de asociación posterior. Esto es todo lo que vamos a hablar es neocórtex, lo ultimito que ha aparecido en la evolución y que ha desarrollado en el hombre y que ha adquirido nuevas funciones. El área de asociación parieto-occipital temporal se le llama, como le dije, área de asociación posterior. Ahí se procesa la orientación espacial en la zona parietal posterior, o sea, de esta zona, la zona parietal posterior, que es esta, se procesa, esta es la cara externa, esta es la cara interna, se procesa la orientación espacial. ¿Y qué es lo que sucede? Está más desarrollada en el lado, en el lóbulo derecho, en el hemisferio derecho, perdón, hemisferio derecho. Cuando pongo derecho o izquierdo, hemisferio derecho o hemisferio izquierdo. Entonces, en el hemisferio derecho se procesa mayormente la orientación espacial y cuando se lesiona esta zona por un infarto, por un tumor, por lo que sea, ¿qué es lo que se va a producir? Una inatención espacial. Ustedes dirán, ¿qué es inatención espacial? Es que la persona realiza su vida todo normal, pero no atiende un lado, por lo general al lado izquierdo. Si es el derecho que está lesionado, es el lado izquierdo. Entonces es como que si a la izquierda no existieran los objetos que existen, el espacio que existe. Incluso, vamos a ver en unos ejemplos, uno lo puede percibir eso cuando dibuja. Todo lo arriba a la derecha o todo lo que está a la izquierda no lo ve, no lo considera. Otra es la apraxia del vestido. El ser humano nace sin saberse vestir, y esta habilidad de vestirse se obtiene, se produce en los primeros años de vida. Un niñito le enseña cómo se pone su ropa, cómo se ponen las medias, cómo se paran los zapatos, todo eso es praxis. Es un movimiento complicado, más o menos elaborado, y que tiene varios pasos. Es toda una secuencia, es todo un proceso. Eso se adquiere en la infancia. Y existe de que a veces ya las personas mayores, o cuando ya una persona es adulta, de repente sufre algo en cualquier momento, pero por lo general ya en las personas mayores sufren un ACV, un infarto cerebral, se lesiona el área parietal posterior del lado derecho y pueden tener apraxia del vestido, o sea, pueden caminar, sienten bien, conversan, se dan cuenta de todo, pero a la hora de vestirse se pone la camiseta como si fuera un pantalón, o los zapatos se los ponen al revés o no los pueden amarrar, pierden esas habilidades. Entonces la gente dice, los familiares dicen, ¿qué le pasa? Este se ha vuelto loco, se está haciendo, no le hacen caso. Pero eso se llama apraxia del vestido, y si lo examinan bien, es que no puede vestirse. Eso se llama apraxia y es producido por una lesión a este nivel. La calculia también, la pérdida de la capacidad de realizar sumas, restas, la calculia también es por lesión de esta parte, del área de la orientación espacial en la parte posterior del lóbulo parietal en el hemisferio derecho. Ahora, si se hace otra función que tiene esta área de asociación occipitotemporal, pero en el lado izquierdo, es la orientación temporal. O sea, uno puede preguntarle a cualquier persona, a ustedes les preguntan qué hora es, sin ver el reloj, pueden saber si están de día, de noche, y puede haber un margen de error de media hora, 45 minutos, eso es normal. Pero todos podemos hacer eso. Eso se llama orientación temporal. Y eso esa capacidad está atribuida a este lado temporal, o sea, el lóbulo temporoparietal posterior. O sea, ya no es tan arriba, sino es parietal y temporal posterior, pero del lado izquierdo. El tiempo siempre se procesa en el hemisferio izquierdo. La comprensión del lenguaje también es otra función del hemisferio izquierdo, siempre y cuando la persona sea diestra. Y es en el lóbulo temporal, en la parte posterior izquierda, en el área de Wernicke. Si se menciona esa área, ¿qué se va a producir? La fascia de Wernicke. O sea, un compromiso del lenguaje, sobre todo de la comprensión. La persona no comprende lo que le dicen, es como que si estuvieran hablando en otro idioma. No entiende, habla
con fallas gramaticales, no construye bien la oración y dice palabras, o sea, sí puede hablar, pero dice palabras que a veces que no existen, que eso se llaman parafasias. Entonces, y habla bastante y se desespera porque él se da cuenta que no entiende y se da cuenta que y se fastidia y se pone a veces hasta agresivo. Y muchas veces personas que han sufrido un infarto cerebral, porque los infartos, los problemas vasculares son súbitos de un momento a otro, pueden estar en lo más bien y en medio de una conversación o estando cenando, de repente ya no entienden y hablan otras cosas, entonces, y se inquietan porque no lo entienden y uno le quiere decir o se ríe, se ponen peor, entonces creen que están agitados y hasta creen que son psiquiátricos. Y muchas veces el neurólogo ha evaluado pacientes con agitación psicomotriz que en realidad la agitación es secundaria a un problema de una fascia que uno no entiende, ¿no? Entonces el psiquiatra, cuando evalúa, si se da cuenta que el problema es cierto, que está agitado, pero que también no se expresa bien, entonces lo hace ver por el neurólogo y es una fase guardia. O sea, se le hace una tomografía y se encuentra que tiene un infarto cerebral. Entonces, fíjense, el área de asociación posterior se encarga de la orientación espacial, de la orientación temporal, del lado izquierdo, la orientación espacial, sobre todo la del lado derecho, la comprensión del lenguaje, la del lado izquierdo, el procesamiento inicial de la lectura es en el área parietal posterior izquierdo, o sea, tienen dislexia, porque tienen visión acá. Y también esta es el área de la denominación de los objetos, esta área de asociación, sobre todo del lado izquierdo, tiene que ser del lado izquierdo, y es temporal y occipital, temporal, occipital, izquierdo. Entonces fíjense todas las funciones que tiene esta área de asociación posterior, o sea, orientación espacial, orientación temporal, comprensión del lenguaje, la lectura y denominación de objetos. Esas son sus funciones. Luego, el otro área de asociación es la área de asociación prefrontal, también se le llama área de asociación anterior, está acá marcada en morado, vean ustedes, está más, este es el lóbulo frontal y está en la parte más anterior en el polo frontal. Aquí se elaboran los pensamientos secuenciales analíticos, la planificación de patrones motoros y su secuencia, por ejemplo, algunos tipos de praxis como la praxia constructiva y la praxia ideomotora. La praxis ideomotora, y cuando se pierden esos patrones motores y secuencia de movimientos se llaman apraxias, ¿no? Cuando se pierden se llaman apraxias, y la habilidad de esta planificación se llama praxis. Por ejemplo, a nosotros nos pueden decir, para hacer una prueba si la persona tiene apraxia o no, dentro del examen se le dice, a ver, señora, hace como que si se estuviera peinando, sin un peine, ¿no? Entonces tiene que hacer como un mimo. Hágase como que si tuviera usted un cigarro, va a sacar su cigarro del bolsillo y del otro bolsillo va a sacar el fósforo y lo prende. Entonces tiene que hacer todos esos movimientos. Simula. Si lo hace bien, quiere decir que su praxis está conservada. Si tiene una lesión a este nivel, no va a poder hacerlo, va a fallar. Y eso se llaman apraxias. Apraxias ideomotoras y motoras. También esta área funcional anterior es responsable del lenguaje, la parte motora del lenguaje, la consecución de objetivos, o sea, cuando uno tiene un plan en su vida, un objetivo, quiere hacer, ¿qué es lo que hace? Uno se sienta, piensa, analiza la situación y planifica. Primero va a hacer esto, la otra, ese es el plan estratégico, el plan, eso lo realiza el área de asociación anterior. La motivación, las ganas de ser algo, las ganas de estudiar una profesión, de lograr el éxito, de lograr algo, eso es una motivación, eso es problema, o sea, trabajo del lóbulo prefrontal, no de cualquier lado, no hay lado ahí, no hay lateralidad. Por ejemplo, hay pacientes que han sufrido un traumatismo encefalocraniano, se han golpeado la cabeza, la parte anterior, y han tenido una contusión frontal severa o una herida por arma de fuego, por lo que fuera. Y entonces el paciente se vuelve
apático, como una persona apática, no quiere hacer nada, nada le importa, nada le interesa. Entonces cambia, a raíz de este problema, o sea, de esta lesión prefrontal, cambia radicalmente su personalidad, cambia su manera de ser, cambia su motivación, pierde la motivación. Y además en este lado está la conducta moral. O sea, aquí está el centro, el área donde si se desarrolla, porque esto hay que desarrollar, ya les dije que el ser humano nace sin conexiones, y las conexiones las hace a medida que adquiere información del medio social, así como aprende a caminar, a hablar, a todas esas habilidades también se aprende de la moralidad, primero en la casa y después de acuerdo a lo que uno recibe de enseñanza y lo que es. Si no, nunca se desarrolla eso, lo que hacen las personas sin moral. ¿Quiénes son? Los psicópatas, ¿no? Ahora, hay gente que tiene lesión ahí y nunca va a hacer desarrollar moralmente normal. Y por eso el aspecto moral de la conducta, cuando hay una lesión a ese nivel, es la psicopatía. Y por último, la tercera zona neocortical es el área límbica de asociación, que es la parte más anterior e inferior temporal. Acá está, en amarillo. Es la cara orbitaria frontal, la parte de abajo, y la superficie interna frontal anterior, acá está, y acá, y también la cara inferior del lóbulo temporal. Está relacionado con el control de la conducta, con la emoción, con la agresión y con el aprendizaje. La agresividad, si uno tiene lesión a ese nivel, ¿qué es lo que va a tener? Va a ser agresivo, anafectivo, o sea, no quiere a nadie, no desarrolla afectividad, no quiere. Puede tener crisis olfatorias y alucinadas, porque a este nivel está la corteza olfatoria, no la olfatoria, perdón, sino las conexiones con esta corteza. Entonces se van a desarrollar sensaciones olfatorias desagradables, son crisis olfatorias alucinadas. Y la depresión también, acá tiene que ver con el ánimo. Por eso es conducta, emoción, agresión y aprendizaje. Ese es el control de esta zona del área de asociación. El sistema límbico, que forma parte de esta área de asociación, está constituido por estructuras corticales y subcorticales relacionadas con la amígdala. La amígdala, que es un núcleo que está profundo en el lóbulo temporal, cerca del área de la memoria. Vamos a ver. Los cuerpos mamilares, que son el hipotálamo, el tálamo, el epitálamo, todos estos son partes que van a formar el sistema límbico, el lóbulo límbico y todo lo demás. Y es como un anillo. Esto es la corteza límbica. Pero el lóbulo límbico es algo más, es esto y las estructuras corticales. Estas son estructuras subcorticales. Esto no, pero esto es de casa. El lóbulo límbico fue descrito por Broca en 1838 y es un conjunto de estructuras que están en la parte medial, o sea, central y basal del cerebro, y forman un limbo, o sea, un anillo alrededor del tronco. Están formados por todas estas estructuras que les he dicho y tienen un papel importante en las funciones viscerales. Integran la respuesta de homeostasis para las preservaciones de la especie, o sea, es la corteza que controla la conducta emocional, la obtención de comida, la respuesta de lucha o huida que hemos visto ante el estrés, la memoria, la conducta sexual y la motivación. O sea, cuando hay un estrés intenso, ¿quién es el que dispara esa respuesta simpática? Es esta corteza. Luego pasamos a otra función cortical, que es el lenguaje. El lenguaje tiene un aspecto sensorial y un aspecto motor. El aspecto sensorial es la entrada del lenguaje, o sea, como todo sensorial es la referencia del lenguaje, es toda la entrada de información del lenguaje relacionada con la percepción auditiva y visual, como nosotros percibimos el lenguaje. Y el aspecto motor es la producción del lenguaje relacionado con la vocalización y su control. Es
es la parte motora, la ejecutora. Ambas regiones están conectadas por un fascículo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del fascículo anteroposterior, el arqueado del hemisferio, pero tiene que ser del hemisferio dominante, por lo general el izquierdo? El lenguaje de comprensión se le llama también sensorial, o sea, el sensorial es el lenguaje que por el medio se comprende lo que se está diciendo y en qué áreas está su control. En las áreas posteriores, o sea, en el lóbulo temporal izquierdo, la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo. En cambio, el lenguaje de expresión se le denomina también lenguaje motor y está en las partes anteriores, por el área de Broca, la parte inferior del lóbulo frontal. ¿Y las afasias qué son? Las afasias son los trastornos del lenguaje, o sea, una persona que parece que habla otro idioma, que no se expresa bien, que no entiende o que no habla nada, que tiene compromiso del lenguaje, se le dice que tiene afasia. Hay muchas clasificaciones de afasia que no vienen al caso de estarlas presentando. Cada cierto tiempo se van renovando, pero podemos decir que hay afasias de manera general que son globales, o sea que no hablan ni entienden, motoras que tienen dificultad para expresarse y sensoriales que tienen dificultad para comprender. Entonces, una vez que uno examina al paciente y le pregunta y habla a ver si él tiene preguntas, si puede expresarse, escucha y analiza cómo habla, si construye bien la oración, si dice bien algunas palabras o si cambia una palabra por otra, y hay toda una metodología para examinar el lenguaje, que ya lo van a ver en clínica. Entonces, si encontramos que la falla está ahí, no es que tiene amnesia, ni es que está con excitación psicomotriz o que está agitado, no, sino que tiene un problema de lenguaje, esto lo tiene, no puede comunicarse. Entonces, tenemos que decir, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de afasia es? ¿Es motora? O sea, su problema es fundamentalmente que no puede hablar o que habla mal, no entiende o entiende mal, o tiene las dos cosas, es global. Entonces, hasta ahí ustedes pueden llegar. El lenguaje, el motor, es sensorial o es global, o mixto, como se llama. Luego pasamos a memoria. Otra función cortical en la memoria es la memoria, y la memoria puede ser a corto plazo o a largo plazo. Hay también una gran clasificación de la memoria de trabajo, etcétera, la memoria implícita. Acá ustedes acuérdense de corto plazo y largo plazo. Y después acuérdense que la memoria, primero, lo que se memoriza, mejor dicho, se memoriza primero a corto plazo. Si se sigue, se puede llegar a memorizar a largo plazo. En largo plazo hay un término que no está bien definido, o sea, la extensión de largo plazo no podemos decir, pero a corto plazo es menos de 3 minutos, dura menos de 3 minutos. A largo plazo dura más de 3 minutos, puede durar semanas, meses, años, toda la vida, depende. Lo primero que uno se memoriza es lo último que uno olvida. Por ejemplo, uno sabe su nombre, lo último, para llegar a perder el nombre que uno tiene o la dirección. Hay cosas que uno aprendió desde chiquito, eso no se olvida. Esa es la memoria, también la memoria primaria, la primera memoria que uno tiene. Entonces, cuando ustedes ven, eso se ve en la televisión, en las telenovelas, que de repente de un día a otro no se acuerda su nombre, ni sabe quién es, ni dónde vive, pero sí se acuerda del día anterior. Es decir, memoria a corto plazo, o lo que ha pasado hace un ratito. Entonces, no encajan, no es. Eso no puede ser. Y si sucede eso, es que ahí hay un factor emocional, ahí hay un factor afectivo, es histérico, conversivo, perfecto. Esta memoria a largo plazo se debe de consolidar, o sea, se debe almacenar, guardar, para que dure más todavía. Esa es la consolidación de la memoria. La amnesia es la pérdida de la memoria, que puede ser compromiso de memoria a corto plazo, que es lo primero que pasa en las personas que tienen demencia. La demencia de Alzheimer comienza, por lo general, o con cambios en el ánimo, o sea, a veces comienza con depresión, o a veces con pérdida de memoria a corto plazo. Bueno, eso no quiere decir que todo lo que se olvidan es que están comenzando con Alzheimer, no. Porque también uno, si está muy ansiosa y muy tensa y tiene muchas cosas al mismo tiempo en mente, no puedes pues grabar, no captas, se te va. Entonces, eso
no es, pero en el Alzheimer sí, lo primero que se compromete es la memoria a corto plazo. Entonces, por lo tanto, no se puede aprender nuevas cosas. Por lo tanto, un ejercicio para evitar el Alzheimer está la persona mayor siempre aprendiendo algo, leyendo, en un juego, lo que sea, pero de alguna manera aprendiendo algo nuevo, y uno está haciendo como gimnasia neuronal. Problemas de aprendizaje se va a tener si no hay memoria, obviamente, y el hipocampo de estructura, que tiene que ver mucho con la memoria, porque ahí es donde se consolida la memoria. Pero hay diferentes tipos de memoria en diferentes tipos de lugares del cerebro. Entonces vamos a revisar qué cosa es el recuerdo. El recuerdo son variaciones. ¿Qué se ha llegado a estudiar? ¿En qué consiste la memoria? ¿Dónde se guarda la memoria? ¿Qué cosas es el recuerdo? ¿Cómo evocamos? Entonces se ha llegado a descubrir, y esto ha sido motivo de un premio Nobel al neurocientífico Kandel, que ganó porque hizo un descubrimiento sobre memoria con la famosa amplicia, que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que el recuerdo, ¿en qué consiste el recuerdo? En variaciones de la transmisión sináptica de una neurona a otra, como resultado de una activación neural previa. O sea que si una neurona está estimulando a otra y la sigue estimulando y la refuerza, va a formar una vía, un camino. Y si se repite eso, si se guarda esa vía, ya la tienes consolidada. Y tú, cuando quieres evocarla o recordarla, activas ese circuito. Eso es. ¿Cómo lo hago? Entonces, estas variaciones hacen que se desarrollen nuevas vías al estimular una neurona a otra. O sea, es un problema sináptico, diciéndole de una forma muy sencilla, porque no solamente es eso. Estas nuevas vías que se crean, esos nuevos circuitos que se crean, son las huellas mnemónicas, y se activan para reproducir el recuerdo, y pueden aparecer en todos los niveles del sistema nervioso. Los recuerdos, pues, son una recuperación. ¿Qué cosa es el recuerdo? Es una recuperación positiva de experiencias anteriores. O sea, es una evocación de algo. Recuperas de forma positiva una experiencia anterior. En cambio, la memoria negativa es que la borra, no la guardas. ¿Y por qué sucede eso? Porque hay una sensibilización de la transmisión sináptica, o habituación. O sea, y la información ha sido ignorada por el cerebro porque carece de importancia la mayor veces, ¿no? Entonces, hay una memoria positiva y una memoria negativa. La negativa es la que no la guardas. ¿Y por qué se produce? Porque hay un fenómeno de habituación en la sinapsis. En cambio, la memoria positiva, la que sí guardas, es porque hay una facilitación de la transmisión sináptica. O sea, han podido almacenar información importante, como el dolor, el placer. Entonces hay varias teorías en relación a esto. La memoria, como le dije, primero hay que almacenarlo a corto plazo, después a largo, y después hay que consolidarlo para que quede. Entonces, la memoria a corto plazo es un recuerdo de información, puede ser de un span de 7 a 10 números, puede llegar, dura segundos hasta minutos, 3 minutos, 5 minutos. ¿Qué teorías hay? ¿Por qué pasa esto de la memoria? Hay señales nerviosas que viajan por una huella mnemónica, o sea, una huella de recuerdo temporal, que al principio es temporal, o un circuito de neuronas que están en reverberación, o sea, están están repitiendo eso, que no está demostrada, esa es una teoría. Hay otros que dicen que es porque hay una facilitación, o sea, ha habido un mecanismo por el cual las neuronas se han facilitado, han seguido dándole, o sea, han seguido guardando esa información largo tiempo y ya se quedó. Y hay una potenciación sináptica. ¿Por qué se quedó? Porque existió una potenciación sináptica debido a que se facilita la conducción sináptica. ¿Y por qué se facilita? Porque se acumula calcio en la terminación sináptica. Entonces sabemos que para que se liberen los neurotransmisores, ¿qué es lo que tiene que liberarse primero? Calcio, tiene que entrar calcio a la sinapsis. Entonces algo ha pasado que ha hecho que entre bastante calcio y sigue entrando el calcio. Entonces eso hace una potenciación de la sinapsis para que siga en reverberación y persista la depolarización y entonces
se produzca la fijación, la facilitación de ese evento. La memoria a largo plazo intermedio es que dura de minutos a semanas y se perderá a no ser que la huella memórica, o sea, ese circuito que se quedó, se convierta en permanente. Entonces ya se convierte en un recuerdo a largo plazo y se consolida. Se producen alteraciones físicas y o químicas temporales en las terminaciones sinápticas pre- y postsinápticas. Estímulos sensitivos y relevantes repetitivos, o sea, un estímulo que no tiene mayor importancia repetitivo produce habituación. O sea, las señales al principio se repiten, pero cada vez van disminuyendo y desaparecen. En cambio, los estímulos dolorosos son señales sensitivas muy intensas y son facilitadoras, o sea, tienden a guardarse. Cuando uno tiene una experiencia desagradable, dolorosa, uno la guarda, la guarda, o una muy buena también la guarda. O sea, tiene que ver mucho con la parte de que sea agradable o que sea doloroso o desagradable. La transmisión aumenta, en esos casos la transmisión aumenta y permanece. Entonces aquí Campbell, que les dije, hizo un estudio en Aplicia y demostró que la memoria está basada, encontró una alteración química en estas sinapsis. Entonces ideó su teoría de que la memoria está basada en alteraciones químicas de la sinapsis. Memoria de minutos a 3 semanas de duración, pueden guardarse esta memoria hasta semanas de duración con este descubrimiento que hizo Kant. ¿Y qué cosa encontró? Encontró ese mecanismo de habituación y el mecanismo de facilitación que llamó él. Habituación es cuando se cierran progresivamente los canales de calcio y se libera menos transmisión, y por eso no se guarda. Esa es la información irrelevante en la memoria negativa. Entonces, cuando se considera que ese recuerdo no se necesita guardar, ¿qué pasa? La sinapsis no va a funcionar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a pesar de que se hace con esa experiencia se ha formado un circuito nuevo, pero como no es importante, se cierran progresivamente los canales de calcio y se libera menos transmisor. En cambio, cuando este es el caracol que hice en el descubrimiento, en el experimento que hizo él. En cambio, cuando la experiencia es importante, hay un mecanismo de facilitación. Entonces existe una estimulación facilitadora al terminal sensitivo. ¿Y qué es lo que pasa? Se va liberando serotonina. La serotonina actúa sobre el receptor de la membrana sensitiva, activa la adenosiclasa, forma ABP cíclico y este ABP cíclico va a activar, o sea, por medio del segundo mensajero, va a activar proteínas del canal del potasio y que va a bloquear la conductancia del potasio. Bueno, al realizar estos fenómenos eléctricos, químicos y eléctricos en la membrana, al faltar la conductancia del potasio, el potencial de acción se convierte en muy prolongado, o sea, dura mucho más lo normal y no se recupera el potencial de acción. Y este potencial prolongado activa canales de calcio, esto hace que ingrese mucho más calcio, se liberen más transmisores y la transmisión, y facilita la transmisión sináptica. Por eso se llama mecanismo de facilitación. Y al estimularse la neurona facilitadora, al mismo tiempo que la sensitiva, se sensibiliza la excitación de la terminación sináptica y se forma el recuerdo, la huella mnemónica. Y esto está en este dibujito. Acá está la neurona y acá está el terminal sináptico, y este es el terminal facilitador, este es el estímulo nocivo, elimina bastante cantidad de serotonina, hace que entre más calcio y que se liberen más neurotransmisores y se perpetúa ese circuito. Ese es el mecanismo facilitador y queda la huella mnemónica o de recuerdo. No hay un límite fijo para diferenciar la memoria a largo plazo, se produce una reestructuración física de la sinapsis, o sea, se cambia esa reestructuración física y aumenta la sensibilidad, aumenta el número de liberación de vesículas, como le he dicho, aumentan las sustancias transmisoras y las terminaciones presinápticas de las dendritas.
Eso es para tener el recuerdo. Ahora, ¿cómo consolidamos y codificamos eso a una memoria ya de largo plazo? Se requiere de 5 a 10 minutos para una consolidación mínima, de 1 hora para una consolidación más fuerte. La repetición de la información acelera y potencia la memoria de corto plazo y se convierte en memoria de largo plazo y se consolida. La consolidación significa que se codifica en diferentes clases de información, pero cuando se codifica y se guarda, ¿qué pasa? Lo antiguo y lo nuevo se compara buscando diferencias y semejanzas, y los nuevos recuerdos se almacenan en asociación, o sea, en conexión directa con otros del mismo tipo. Esto es necesario para poder buscar después, para poder evocar en el almacén de la memoria en la fecha posterior. El hipocampo es la estructura que está en el lóbulo temporal que promueve el almacenamiento de recuerdos. Ejemplo, una crisis de epilepsia, ejemplo, ¿no? Cuando se operan pacientes que sufren de muchas crisis de epilepsia, no afecta la memoria previa a la cirugía. Cuando hay pacientes que tienen muchas crisis epilépticas y que no se controlan, no se pueden controlar con fármacos, que no son felizmente muchos, entonces hay que pensar en un tipo de cirugía. Se ubica el foco, y si es en el lóbulo temporal se hace una resección de la parte anterior del lóbulo temporal, pero el cirujano tiene que saber hacerlo bien para que no afecte la parte de la memoria, porque ya sabemos que, o sea, no se lleve todo el hipocampo, sino una parte que no sea significativa, que es la parte más anterior. Entonces, en la cirugía de epilepsia que ha afectado la memoria, ¿qué es lo que sucede? No, se ve que la memoria primaria, o sea, la anterior, la que ya se guardó, no se afecta, pero la posterior a la cirugía sí. Entonces los pacientes pueden quedar con problemas de memoria, y esto sucedió en los primeros casos de cirugía de epilepsia, que no se conocía bien esta fisiología. Entonces operaban y sacaban un buen pedazo del lóbulo, de la parte anterior del lóbulo temporal. Claro, calmaban la crisis, pero mejoraban de la crisis, de la frecuencia de crisis, pero le afectaba la memoria de aquí en adelante, o sea, la anterior. Entonces tenía amnesia anterora, o la que llamamos, que no puede almacenar información verbal o simbólica a largo plazo a partir de un momento. Y la amnesia retrógrada es la que no puede, o que tiene incapacidad de recuperar recuerdos a largo plazo. Conexiones con el sistema límbico. La memoria tiene conexiones con el sistema límbico porque hay el sistema de recompensa y castigo. Es por eso es que recordamos más una experiencia el cual se ha tenido una experiencia muy desagradable o muy satisfactoria, muy feliz. Lesiones del hipocampo producen amnesia anterógrada y retrógrada, porque si es todo el hipocampo te va a comprometer la consolidación de la memoria. No es importante en el aprendizaje reflejo. Lesiones del tálamo dorsal solo afecta la memoria retrógrada. Las lesiones del tálamo dorsal, porque el tálamo ayuda a buscar o a leer recuerdos. ¿Qué pasa? El tálamo es el que se encarga de ubicar dónde está el recuerdo. No es el que hace el recuerdo del neurona, sino que es el que te ayuda a encontrar el recuerdo que necesitas. Aquí tenemos la amígdala. Esta es la parte externa que vemos, es el lóbulo temporal, y la parte basal por el hipocampo, y este es el hipocampo. Entonces la amígdala está delante del hipocampo. Igual acá tenemos el hipocampo, y este es el corte del hipocampo. Otras funciones corticales es el reconocimiento de caras, las nocias, o sea, el conocimiento. Nosotros por el canal visual podemos ver un objeto y saber qué es una silla y para qué sirve, cuántas patas tiene, etcétera, cómo se llama, en dónde está ubicado, todo lo que habíamos dicho anteriormente. Igualito táctil. Cuando ustedes exploran, le dicen al paciente, cierre los ojos, le voy a poner un objeto en la mano y usted me va a decir qué objeto, le pone una moneda, lo toca y sin verlo puede decir es una moneda, es un anillo, es una pulsera. Auditivo también, sin ver el objeto puede escuchar un sonido y puede decir si es un ruido, si es el teléfono, si es un caño que está abierto, etc. Es la caída de agua, etc. Eso se llaman nocias.
de acuerdo al canal de entrada visual, táctil, auditivo. El cálculo, también la capacidad de realizar operaciones de cálculo, es otra función cortical, y la pérdida de esto, la falla, se llama calculia. La escritura también es una habilidad cortical, y la pérdida de esto, la alteración, se llama digrafia. Y cuando se pierden casi todas las funciones corticales, se llama demencia. O sea, ese es el deterioro cognitivo. Es un trastorno por lo general progresivo. Los trastornos cognitivos visuales pueden ser de diferentes tipos. Se puede perder la capacidad de reconocer el color, que se llama cromatopsia. Se puede ver objetos sin que existan, que son las alucinaciones ópticas o visuales, ilusiones ilusiones en que uno percibe un objeto pero lo percibe mal y se equivoca. Trastornos de la discriminación del tamaño, de las dimensiones, lo puede ver más pequeño, más grande, lo puede ver en su longitud también, lo puede ver diferente, lo puede ver curvo. Todos esos trastornos pueden haber trastornos de cognición visual. Y todo esto es responsable de las áreas de asociación posterior. La ubicación, la distancia, la dirección, la velocidad del movimiento, la profundidad en que se encuentra el objeto, la perspectiva y la tercera dimensión, todo esto son trastornos cognitivos visuales. También son trastornos ya no son tan elaborados, sino más simples. La pérdida de la visión, la ambliopia, las semianopsias, la hipertensión visual, sí ya es más cognitivo, ¿no? Como habíamos hablado. Entonces vamos a poner un ejemplo. Este es un paciente que era un artista y sufrió un infarto cerebral en el parietal posterior derecho. Entonces tuvo una inatención visual. Habíamos dicho que una lesión parietal posterior derecha producía inatención espacial, y si es derecho se va a alterar todo el campo visual izquierdo contralateral. Entonces a los 2 meses, a los 3, a los 6 y a los 9 va mejorando progresivamente con el tiempo. Entonces a los 2 meses se le pidió que pinte su autorretrato, y miren lo que pintó: un ojo, algo que le parece un ojo, una oreja, algo acá, y nada más. A los 2 meses. A los 3 meses ya pudo hacer un rostro, pero lo que ustedes ven que está todo pegado a la derecha, como si esto no existiera. A los 6 meses ya va invadiendo un poco de campo izquierdo, y a los 9 ya casi ha sido el objeto, la cara, la ha puesto, la ha ubicado casi centralmente, o sea, ha ocupado casi todo el espacio para ubicarlo. Este es otro famoso experimento, trabajo que presentaron los italianos sobre inatención visual izquierda. ¿Qué hicieron? Este paciente también tenía una lesión en la corteza parietal posterior derecha. Entonces tenía inatención izquierda. Entonces le hicieron recordar puntos de referencia y le dieron un mapa de Milán, en donde está acá la catedral, y esta es la plaza de Milán, y esta es la catedral. Entonces acá lo pusieron de moradito y le dijeron: a ver, si usted se para acá de frente mirando a la catedral, este es el mapa es la catedral, y usted está mirando a la catedral, me va a decir qué tiendas o qué sitios se encuentran acá alrededor de la plaza. Entonces el paciente: escríbamelos acá. Entonces él escribió todo lo que, si él estaba acá, su derecha de él es esto. Entonces él escribió, le puso nombre a todas estas tiendas que habían a su derecha, y acá a la izquierda no puso nada, las ignoró. Fíjense, o sea, tenía inatención izquierda. Después le voltearon el plano y le dijeron: ahora usted ya no va a estar frente a ahora usted hace cuenta que está de espaldas a la catedral, acá, miren, acá de verde, ¿ya? Parado en la puerta de la catedral y está mirando al frente de la catedral. ¿Qué tiendas se acuerda usted que hay? Entonces, o qué sitios recuerda que hay, pongan el nombre, y le puso los nombres acá, a su derecha, pero a la izquierda no. Esto es para demostrar la inatención visual izquierda. Este fue un trabajo muy bien reconocido, simple, pero bien ingenioso. Después, un paciente que tiene inatención visual izquierda, como ellos, le decimos: a ver, este es un rectángulo, cruce las 2 líneas en diagonal, a ver cuál es el centro. Y ellos, para su centro, para el paciente, el centro está acá, o sea que todo ese lado lo ignora, a la izquierda. Acá dibuje un reloj, todo lo dibuja lateralizado hacia la
derecha, el lado izquierdo como que si no lo ve. Dibuje un cubo, trata de dibujar el cubo y este tenía derecha, inatención visual derecha, o sea, todo lo que estaba a su derecha no lo veía, y no dibuja la parte derecha del cubo. Acá la casa también, dibuja la casa totalmente fragmentada porque también tenía apraxia consultiva, y miren ustedes, la parte derecha del campo, esto, o sea, está cerca, todo esto lo ignora, para que vean la inatención visual derecha. Entonces, las agnosias visuales es otra alteración, que es la incapacidad de reconocer un objeto visual a pesar de que tiene buena visión, o sea, está mentalmente bien, puede leer, ve bien, ve las letras, pero tiene ciertos defectos muy sutiles que no lo pueden, que no siempre se dan cuenta. Y hay agnosias, hay varias clasificaciones. Ahora vamos a ver las agnosias asociativas y las perceptivas. Y vamos a ver, por ejemplo, en la agnosia perceptiva se le presenta al paciente este círculo, este cuadrado, este rombo, estos números, y se le dice, por favor, dibújelo acá. No puede dibujar, no puede dibujar. Sin embargo, sí sabe cómo se llama círculo, se llama cuadrado, se llama rombo, pero no lo puede dibujar. O sea, al querer reproducirlo es como si no lo viera, no puede. Entonces, por eso se le llama aperceptiva, por eso se le dice aperceptiva. En cambio, en esta asociativa, que la lesión está acá, que es más paletal, se le presenta este modelo y le dice, por favor, dibuje y ponga su nombre de cada cosa. Y entonces asociativa, porque asocia la imagen con el nombre. Entonces sí puede copiar la imagen. Mire, dibuja la bolsita, dibuja el anillo, dibuja la pluma, pero no puede decir, esta es una bolsita filtrante, este es un anillo, este es una... Entonces dice, no es aperceptiva, porque si la ve la puede reproducir. Es como si la viera correctamente y la reproduce, pero no puede asociarla al nombre. Por eso se llama asociativa. Y esta es la agnosia visual de formas. Uno le dice, no puede diferenciar las formas geométricas. Entonces le decimos, va en este lado, va a encontrar, si encuentra algún dibujo así, un triángulo, lo tacha, lo marca otra cosa. Acá tampoco puede marcar ese dibujo, esta X tampoco, y este objeto tampoco. O sea, esa es una deforma, agnosia visual de forma. Y esta es la prosopagnosia. La prosopagnosia es todavía un defecto más elaborado, es la incapacidad de reconocer rostros familiares, inclusive hasta su mismo rostro no lo pueden reconocer. Entonces se le hace una prueba y se le dice cuál de estos, se le muestra 3 figuras y se le dice cuál de estas 3 figuras cuál de estas 2 de abajo es pareja de esta o pertenece a esta. Entonces no puede decir, es esta, ¿no? Y esta no, entonces no puede, ese se llama prosopagnosia. Las lesiones se localizan en la parte bilateral temporo-occipital, en la parte del medio inferior. Causas vasculares, tumores y traumas. La alexia es la incapacidad de leer con preservación, o sea, pueden escribir pero no pueden leer, y por lo general tienen una hemianopsia derecha, o sea, pierden toda la visión del hemicampo derecho. Uno mira normalmente así, en un círculo, pero todo lo que está hasta la línea media, todo lo de la derecha no lo ve. ¿Y por qué? Porque tiene acá un infarto en el lado izquierdo, una severa izquierdo. Infarto occipital derecho, como es derecho, va a perder todo lo del campo visual izquierdo, porque todo es cruzado. Acá está izquierdo y no ve el lado de derecho y no ve el lado izquierdo. La agnosia táctil es que no puede detectar objetos con el tacto, no puede detectar palpándolos bien, moviéndolos, es una lesión en la mano. Y la anomia táctil es que no puede decir el nombre de un objeto. Coge, por ejemplo, el anillo y dice, ¿cómo se llama? No, sé que sirve para ponérselo en el dedo, lo describe, pero no puede decir el nombre. Anomia es el nombre. Y esa es una lesión en el cuerpo calloso.
Y por último, la praxia, les dije la praxis, o sea, aquí tiene la praxis es la organización de la actividad productiva. Y cuando hay un trastorno de esta organización de la actividad productiva, hay incapacidad de ejecutar movimientos, destrezas motoras correctamente, destreza, sin que exista, o sea, el paciente no tiene pérdida de fuerza, tiene fuerza, siente bien, coordina bien, no tiene ataxia, no está deteriorado mentalmente, o sea, se da cuenta, pero no puede hacer la praxia constructiva. Por ejemplo, le doy un cubo y le digo, dibújele un cubo, cópielo, dibújelo, no puede, se queda ahí con una raya y no se mueve, no puede hacer esa copiadera. La praxia idiomotriz es el ejemplo que le dije de peinarse, de encender un cigarrillo, etc. Es como un mimo. La praxia del vestido es vestir y ponerse la ropa adecuadamente. La praxia bucofacial es la que no puede silbar, no puede soplar. Y la praxia de la marcha es que no puede caminar. Hay personas, y en sí, ustedes han visto las personas mayores que cuando están bien viejitos no pueden, van perdiendo, hacen su marcha más lenta y parece que están pegados cuando van a comenzar a caminar, a pesar de que mueven las piernas, tienen fuerza como para moverlas, como para caminar, sienten bien sus piernas, coordinan bien los movimientos de sus piernas a la hora de ponerlos paraditos para que caminen, se quedan como pegados en el suelo, porque el programa motor de la marcha lo han perdido. El programa motor de la marcha está en el lóbulo frontal, pero el ejecutor, ¿se acuerdan que había quien balanceaba, quien coordinaba el balanceo de los brazos y de las piernas y la secuencia de movimientos? Son los circuitos medulares, pero el programa inicial está arriba. Entonces, cuando hay una praxia de la marcha, es eso, que se quedan pegados. Entonces, cuando ganan los viejitos, se caminan como robotitos, todos despacitos y con las piernas. La praxia de la marcha. Muy bien, eso es todo.